Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. El día de hoy tenemos la compañía de mi gatito Onur. Él nos está guiando y nos está acompañando, dándonos su buena energía. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video y que activen su campanita. También les quiero dar muchísimas gracias a las personas que me envían mensajes con mucho cariño. También lo que hago es con mucho cariño para ustedes. Bueno, vamos a comenzar con mis queridos acuarianos y acuarianas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que piensen en esa persona especial mientras yo barajo las cartas. Quiero que pienses en esa persona, en la situación que quieres esclarecer, en esa duda que tú tienes, que no te deja dormir con relación a tu pareja, a ver qué es lo que pasa, qué consejo te dan las cartas en este preciso momento. Bueno, vamos a ver. Bueno, al parecer que estás bastante agobiado con la situación de tu pareja, que es algo que no te deja realmente dormir. Es algo que no te está dejando tranquilo por ningún lado, por ninguna situación. Te han dicho que tu pareja realmente no es una persona confiable. Esto te ha llevado a una inestabilidad emocional. Y yo te estoy diciendo en este momento que la relación al parecer está a punto de fracasar, mi querido amigo o amiga de Acuario. Hay bastantes situaciones que a ti no te han cuadrado de tu pareja. No sé si llevas mucho tiempo o poquito tiempo con tu pareja, pero hay algo que a ti no te ha cuadrado con esta persona. Hay algo que está oculto, que él o que ella te ha estado ocultando y que tarde que temprano o ya te enteraste o te vas a enterar. Esto prácticamente así, tenías a esta persona como en un pedestal y ha sido como que esa persona se ha caído de ese pedestal. No era lo que tú pensabas, no era lo que tú creías y en este momento te sientes bastante desilusionado de esta persona y esto te ha traído a una inestabilidad emocional que yo creo que tú le vas a terminar si no es que superan este impasse ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen los angelitos para esta situación, qué consejo te dan en este momento. Te dicen, aquí dice, lleva justicia al inocente. No sé lo que ha hecho tu pareja, no sé contra quién lo ha hecho, si lo ha hecho contra ti o contra otra persona, pero mira que tú vas a ser clave para que todo se esclarezca, para que esa situación, este daño que ha hecho tu persona especial que tienes en este momento y que tú te estás dando cuenta, vas a ser tu clave para poder esclarecer esto. Dice, tu obediencia es poder. Mira que tú, yo creo que presentías que algo sucedía con tu persona especial, que algo como que no cuadraba, que tal vez alguien, amigo o amiga, te dijo algo de esta persona, algún conocido, y la verdad es que tú no lo querías creer, o sea, tú no querías creer en tu propio instinto. Sé más, confía más en ti, confía más en tu yo superior que te avisa y que te anuncia cosas, inclusive en sueños. Entonces, vamos para adelante, mi querido amigo o amiga de Acuario, a salir de esta situación como tan maluca con esa persona con la que tú estás. Bueno, espero que tengas muchísima sabiduría para poder salir de esa situación. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos de Acuario que se encuentran solteritos en este preciso instante. Saquemos todas las cartas para no llegar a conclusiones apresuradas. Mira que tú en este momento te encuentras en una situación de bastante inestabilidad emocional. Económicamente te está yendo bastante bien, al parecer. Tienes en la vista un nuevo negocio, algo que te están ofreciendo, una situación que tú estás analizando en este momento, pero que te encuentras bastante confundido. No sabes si invertir o no invertir o meterte en este trabajo o en este negocio. La verdad es que en este momento no sabes qué hacer. Esto te ha causado bastante inestabilidad, bastante temor con relación
a esta situación. Y la cuestión es que al parecer eres demasiado influenciable y es como que otras personas están como tomando decisiones por ti sin que tú te des cuenta. Entonces, ten mucho cuidado con esto porque te puede llegar, aparte de lo que vienes ya inestable emocionalmente, o se están aprovechando de tu inestabilidad emocional para meterte en algo que realmente no te conviene, algo que te puede generar bastantes problemas en todo sentido. Ten mucho cuidado con una persona de Tauro, Virgo o Capricornio, que puede ser la persona que te esté queriendo meter en este asunto. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en esta situación. Bueno, brincaron los angelitos porque están preocupados por ti, porque te ven bastante mal. Entonces mira que los iba a barajar y salieron brincando, dice. Ahora castigo y reconciliación. Mira que estas personas que te están queriendo engañar, la verdad es que no lo van a poder hacer. Y van a recibir lo que se les merece. Lleva paz y sabiduría. Este es el momento en el que tú demuestres de lo que estás hecho, mi querido amigo o amiga de Acuario. Eres una persona realmente fuerte, valerosa, fuerte como un huracán y que puede llevar la paz como una brisa fresca y realmente y la sabiduría y llevar ejemplo hacia estas personas que te están queriendo engañar. Sales tú adelante con esta situación y enseñales que contigo no se puede. Mira, la razón te hace fuerte. Definitivamente tú analiza y mira bien qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que sea, qué es lo que haces con esta situación que se te está presentando, porque mira que tú sientes que tienes la razón en muchas cosas. Aquí está mi gatita Maya. También nos viene a visitar mi princesa. Vamos, mi amor. Bueno, ya que la reina se fue, que la cargué para acá, dice, fecunda al mundo con amor. Mira, estas personitas que están queriendo hacer esto contigo, son personas que realmente tú deberías tenerle bastante misericordia y compasión porque son personas a las que no les ha ido nada bien y que tal vez están acostumbradas a hacerle daño a las personas, pero están a punto de recibir su merecido y hasta misericordia y compasión. Tú les vas a tener en algún momento y hasta de pronto pedirán tu ayuda. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de Acuario, que en este momento se encuentra, necesitan saber algo de su economía. Vamos a ver si mi gatita Maya se va a tomar un poquitico de algo de su líquido para que me deje seguir con la lectura. Listo, ahí ya la entretuvimos. Bueno, en cuestiones de economía, mis queridos amigos y amigas de Acuario, las cartas me les dicen, bueno, ya vino Maya otra vez. Venga, mi amor. Venga, mi princesa. Eso. Sí. Ahí yo la cargo a mi niña. Bueno, las cartas me les dicen que son personas que tienen mucha suerte en cuestiones económicas. Tienen tanta suerte que ustedes generan celos, envidias en sus conocidos, en personas que a veces ni siquiera los conocen a ustedes, pero que han generado bastante envidia porque han sido personas sacrificadas, trabajadoras, que han sabido solucionar impases que ustedes han tenido. Ten mucho cuidado que no se vayan a aprovechar de ti, porque de pronto te has visto como en cierta inestabilidad emocional en la que te puedes estar encontrando en este momento y que se puedan aprovechar de lo triste que te encuentras ahora. Vas a recibir una noticia que la verdad no va a ser como tan buena al principio para ti, pero que te va a poder ayudar a salir de un problema, de una situación que te tenía bastante confundido y que esta noticia que vas a recibir te va a ayudar como a tomar una decisión. Entonces, analiza bien lo que te dicen, analiza bien lo que te comentan y toma una buena decisión. Pero ten mucho cuidado con estas personas que se están queriendo aprovechar de tu estado anímico en este momento.
Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. Aquí con la ayuda de mi querida gatita Maya, que está súper atenta, dice, escribir es tu fuerza. Si en este momento te sientes tan mal anímicamente, escribe una cartica para ti mismo, también escribe todo lo que sientas, todo lo mal que sientas, esa cartica sí la quemas y echas las cenizas a otro lado. La carta que escribas para ti mismo, con mucho cariño, con mucho amor, todas tus cualidades, escríbela y guárdala y mírala en el momento que te sientas mal. También si vas a afirmar alguna cosa, ten mucho cuidado con lo que vas a afirmar. Este otro angelito dice, harás contacto con lo absoluto. Mira que va a llegar a tu vida un negocio, una situación, algo que te va a llevar a otro nivel definitivamente, otro nivel en tu economía. Maya también dice que sí, que definitivamente así va a ser, de esa manera. Bueno, vamos a ver y vamos para adelante, mis queridos amigos o amigas de Acuario, que se encuentran como tristes, deprimidos en este momento. Vamos para adelante. En cuestiones de mis queridos amigos o amigas de Acuario que están en un trabajo en este momento, mucho cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado, porque podría, no sé, a ustedes tal vez les podrían estar confiando dinero, un dinero bastante considerable. Tengan mucho cuidado con esos recursos que les confían a ustedes porque, no sé, se los podrían robar, se los podrían confundir, alguna cosa, y sería algo que ustedes te estarían pagando por mucho tiempo. Por mucho tiempo sería un traspiés económico bastante considerable. Vamos a ver qué dicen las cartas. Para esta situación dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira, para mis queridos trabajadores y trabajadoras, yo les digo que a pesar que pasen los años, a pesar de que las demás personas parezca que sí envejecen o no envejecen, ustedes no van a perder su capacidad de trabajar aunque tengan muchos, muchos años. Y también esto quiere decir que por favor, si tú estás a cargo de ese dinero que te estoy diciendo y eres una persona joven, por favor no te confíes, no seas tan confiado con las demás personas. Cuida tu dinero y el de otras personas muchísimo más. Bueno, les mando millones de bendiciones aquí con mis gatitos y nos vemos en una próxima oportunidad.